El estado actual del centro histórico de la ciudad de Tepic se encuentra altamente deteriorado. Para el análisis usado que afirma dicha cuestión, se han tomado criterios arquitectónicos tales como son funcionalidad, espacialidad, accesibilidad universal, entre otros. Es importante mencionar criterios de movilidad, pues las vías de comunicación circundantes a la plaza y al cuadrante del centro histórico se encuentran en un estado de igual deterioro. Claro ejemplo de ello son las banquetas, las cuales no cumplen con un ancho adecuado y la circulación vehicular se ve entorpecida por causas como lo es la falta de un área específica para carga y descarga del mercado. Así, la falta de mobiliario urbano adecuado y la adecuación de una paleta vegetal que tenga lógica con el entorno y el clima se suman a estas problemáticas. Finalmente, queda claro que la falta de un elemento de tipo arquitectónico, como lo es la nueva sede de Lina, se traduce en la falta de espacios para poder desarrollar un nuevo proyecto, culturizando al estado de Nayarit y con ello poder potencializar su economía. Para la propuesta de intervención se realizarán los siguientes puntos. 1. Un nuevo espacio multimodal, paradero y área recreativa en la calle de Puebla Norte. 2. La peatonalización de un tramo de la calle Puebla Norte. 3. La intervención de la plaza principal. 4. Regeneración de la banqueta del cuadrante. 5. Intervención en Avenida México. 6. Regeneración Andador Veracruz Norte. 7. Nueva área de carga y descarga del mercado. Es importante hacer mención de la flora del sitio, como lo son palmas, árboles y arbustos, los cuales serán la principal flora en la intervención, que dará sombra a los usuarios visitantes, además de que ayudará a la zona para crear un ambiente más fresco y agradable. El proyecto arquitectónico Nueva Sede de Lina en Tepic se conforma de 3 niveles. En planta baja, desplazándose por la plaza de acceso, se llega a un gran vestíbulo principal, que distribuye a diferentes áreas del edificio, como lo son el control, paquetería, sanitarios, áreas de estar y finalmente una enmarcada circulación vertical que incluye 2 elevadores y escaleras. En el primer nivel se llega de nuevo a un gran vestíbulo, que distribuye a sanitarios, a mediateca con módulos de consulta, al salón de usos múltiples, a talleres y a diversas salas de exposiciones permanentes. Por último, el segundo nivel se llega a un vestíbulo que distribuye a distintas salas de exposiciones, a la librería cafetería, a curaduría y a la sala de gobierno. En cuanto a las intenciones de diseño, se planteó inicialmente una estructura que no fuera subterránea, esto aprovechando la oportunidad de crear un hito dentro de la plaza de la ciudad. El resultado al que se llegó fue el de un edificio con un gran volado cantilever, formado por una gran viga tipo Vierendel con montantes en sus costados. La piel o cubierta del edificio está conformada por láminas de policarbonato, las cuales tienen un doble propósito. En el interior, dispersar y utilizar la luz natural y fijar toda la atención en la exposición en curso al evitar el paisaje, y en el exterior, mimetizar el edificio y crear un gran faro en la noche. Los criterios fundamentales que influyeron en el diseño y la forma del edificio fueron criterios bioclimáticos básicos tales como ventilación cruzada y elevación del edificio para reducir temperaturas y uso de formas ortogonales para aprovechar al máximo los espacios y no romper con el contexto. Para maximizar la eficiencia en el consumo de energía del edificio, optamos por seguir criterios tan simples como los empleados en la arquitectura vernácula de zonas con clima cálido-húmedo. Los criterios son ventilación cruzada y elevación del desplante para reducir la temperatura interna y evitar al máximo el uso de aire acondicionado. Celdas fotovoltaicas para reducir el consumo de energía eléctrica y utilizar menos recursos provenientes de la quema de combustibles fósiles. Sistema de captación de aguas pluviales con el propósito de la reutilización de agua para uso interno del edificio y para riego de la plaza. Uso de materiales reciclados para reducir el impacto ambiental e impulsar esta iniciativa.
La norma principal utilizada para el edificio sustentable es la norma NMX-AA-164-SCFI-2013. En cuanto a sistemas de ahorro de agua en el proyecto, encontramos que la norma NOM 005 con agua 1996 y la NOM 009 con agua 2001 contienen información específica sobre los estándares de fluxómetros que deben ser utilizados en edificaciones sustentables. Siguiendo estos estándares, en nuestro proyecto optamos por fluxómetros de tipo 1 electrónicos con una descarga de 4.8 litros marca Vitromex, modelo Apollo Flux, superando los 5.5 como límite. Para los sistemas eléctricos, las normas de referencia NOM-013-ENER-2004 y NOM-001-CD-2005 se remiten al uso de dispositivos e instalaciones eléctricas en edificios no habitacionales. Tomando como referencia el artículo 140, optamos por dispositivos de iluminación tipo LED, en lugar de las tradicionales incandescentes, lo cual representa un ahorro de hasta el 80%. Cabe mencionar que la fuente de alimentación de estas luminarias serán las celdas fotovoltaicas, las cuales evitan el consumo de energía eléctrica foránea. Entrando ahora a la norma NMX-AA-164-SCFI-2013, en su apartado de suelos, tenemos que es como requisito indispensable que la edificación no se encuentre en zona de riesgo, el cual es cumplido en este caso. El punto 5.2.1.8 también es respetado, mencionando que se requiere de un 30% de área libre en el terreno de desplante. Obedeciendo al punto 5.2.1.12, el área libre total pavimentada cumple con los siguientes requisitos: tener sombra más de 5 horas al día en más del 50% de la superficie, esto por vegetación natural, e incluir acciones para reducir el efecto isla de calor urbana. Estas acciones se traducen en la implementación de suelos no refractantes, de colores semioscuros y texturas rugosas, y de cuerpos de agua en la plaza, lo cual reduce la sensación térmica del ambiente. El punto 5.2.1.13 nos recuerda que la edificación no se debe encontrar a más de 800 metros de distancia de algún punto de transporte público. El museo proyectado se encuentra a unos 400 metros de distancia del nuevo paradero ubicado sobre la ahora calle peatonal Puebla Norte. El punto 5.2.2.3 se refiere a las soluciones relacionadas con el uso de elementos en envolventes con características ópticas y térmicas. En el caso del museo, se emplean como envolvente láminas de policarbonato Danaplon, Danpaterm, de 4 milímetros de espesor y cámara de aire entre ellas, lo cual tiene un efecto óptico translúcido y uno térmico al reducir la temperatura interna del edificio. El apartado 5.2.2.4 menciona que toda edificación sustentable debe satisfacer al menos un 10% de la demanda energética total del edificio con energías renovables. En este caso, el uso de celdas fotovoltaicas en la cubierta cubre este aspecto. Finalmente, el punto 5.2.2.17 hace referencia a la iluminación natural por criterios bioclimáticos, logrando una buena distribución de espacios. El proyecto cumple con este apartado también, ya que se crea un tipo de planta libre que no tiene obstáculos para dejar pasar la luz. Esta norma también incluye un apartado referente al agua y a su ahorro mediante sistemas pasivos o mecánicos. El proyecto del museo se apega a 3 puntos principalmente. El primero es el 5.2.3.2, el cual dice que el diseño del sistema hidráulico de la edificación debe lograr una reducción en el consumo de agua de al menos 20%. Esto se logra a través de la optimización de recorridos para tuberías y del uso de aguas tratadas mediante una cisterna y filtros en el subsuelo. El punto 5.2.3.5, referente a la captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia y los escurrimientos pluviales, en este caso, mediante el sistema de cisterna antes mencionado. Finalmente, el punto 5.2.3.14, referente al riego de áreas verdes, en este caso la plaza, realizado de manera eficiente por el tratamiento de aguas residuales y pluviales producto de la cisterna antes mencionada. En el apartado de la norma de materiales y residuos, encontramos 6 puntos fundamentales para el desarrollo y construcción de la nueva sede del INAH.
El primero es el 5.2.4.3, el cual habla de aspectos como vida útil del material, distancia del punto de traslado del origen del material al sitio, cantidad de energía utilizada para producir el material, generación de residuos en la extracción y elaboración de materiales, entre otros puntos. El proyecto cubre este punto con aspectos como un tiempo de vida del acero más amplio que el tradicional concreto, evasión de emisiones al no producir concreto armado y uso de modulación de acero estructural, lo que provoca menos trayectos y menos tiempo de construcción. El segundo punto es el 5.2.4.5, el cual dice que al menos el 50% del material usado en la construcción puede ser reciclable. Se prevé que el total de acero empleado en la viga Vierendel sea reciclado y en un futuro pueda ser reciclado. Como tercer punto se encuentra el 5.2.4.8, el cual habla de la modulación y ahorro de materiales. Cabe destacar que el acero empleado en la viga Vierendel se encuentra modulado en secciones indicadas por el manual AMSA, lo cual reduce tiempos de ejecución, transporte y producción. El apartado 5.2.4.10, referente a evitar el uso de agentes nocivos y corrosivos o dañinos para el ser humano, es cumplido, ya que en la obra no se necesita ninguno de los materiales mencionados en la norma. Por último, el proyecto cumple con todos los puntos de la lista del apartado 5.2.4.15, entre los cuales están: contar con iluminación artificial, tener acabados que lo hagan fácil de limpiar y que los materiales contribuyan a que no aumente la temperatura del edificio a más de 30 grados centígrados. En cuanto a calidad ambiental y responsabilidad social, se consideran tres puntos primordialmente: el 5.2.5.1, el 5.2.5.5 y el 5.2.5.7. El primero se centra en la creación de un programa que determine qué especies vegetales se tienen que respetar, cuáles se deben incorporar y cuáles se deben eliminar del lugar. En nuestro caso, se propone una paleta vegetal de palmeras en peligro de extinción, esto para generar una conciencia de cuidado y prevención al interactuar directamente con ellas. El segundo punto habla de la integración del paisaje de área verde con el entorno. El propósito de nuestro proyecto no solo es crear una integración, sino crear un propio entorno vegetal que tenga una inclinación a ser un jardín botánico dentro del medio urbano. Por último, el tercer punto despliega una lista de factores que se deben contemplar para la elección de la paleta vegetal, tales como: 1. Especies vegetales nativas y o adaptadas a las condiciones climáticas. 2. Que requieran de poco mantenimiento. 3. Que sean adecuadas para la calidad y tipo de suelo en que se van a sembrar. Y 4. Que no interfieran con la iluminación, el alcantarillado, el flujo y seguridad de peatones y automóviles. En cuanto a calidad ambiental al interior del edificio, determinamos que la sede propuesta cumple con la mayoría de los puntos establecidos en la norma, aunque podemos resaltar dos que se relacionan directamente con la funcionalidad del edificio. El primero es el 5.2.5.3.1, que habla de la regulación de la temperatura interior del edificio o parámetros de confort térmico de los 18 a los 21 grados centígrados, favoreciendo a los criterios bioclimáticos sobre los mecánicos. El segundo es el 5.2.5.3.8, referente a edificaciones que requieren climatización y los métodos de ventilación que se puedan utilizar, evitando los mecánicos como aire acondicionado. Estos puntos se resuelven gracias a criterios bioclimáticos como ventilación cruzada, adición de vegetación al interior del edificio, una cámara de aire en la cubierta entre sus componentes, láminas de policarbonato térmicas que aíslan el calor y mejoran la sensación térmica y grandes alturas.